Eran las 7 de la tarde de un viernes cuando mi vida cambió para siempre. Mi hijo Mateo, de 7 años, me llamó llorando desde el reloj inteligente que le compré para emergencias. Papá, llevo 6 horas sin ir al baño. Me duele mucho. El tío Carlos me da agua y no me deja ir. Me estoy meando, papá. Al fondo, escuché la risa inconfundible de mi cuñado. Borracho. Burlándose. Dile a papá lo débil que eres. Ni siquiera puedes aguantarte las ganas como un hombre. Colgué. Cogí las llaves. Llamé a mi amigo investigador. Y conduje 40 minutos sabiendo que cuando llegara a esa casa, iba a empezar una guerra que terminaría destruyéndolos a todos. Pero antes de contarte lo que pasó esa noche, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre es David Montero. Tengo 42 años y pasé 12 años trabajando como psicólogo especializado en terapia cognitivo-conductual antes de que el divorcio descarrilara mi consulta. No era el típico psicólogo que trabaja en una clínica. Yo era consultor para clientes privados. Gente con problemas específicos que no podían resolver por medios convencionales. Reconocimiento de patrones, predicción de comportamiento, manipulación psicológica y negociación. Había ayudado a directores ejecutivos a navegar adquisiciones hostiles, a familias a mediar disputas por herencias, incluso asistía a algunos escritores a desarrollar personajes psicológicamente precisos. El trabajo era lo suficientemente lucrativo como para que Verónica se acostumbrara a un cierto estilo de vida. Entonces ella conoció a Carlos. Carlos Herrera no era solo su hermano mayor. Era el hijo dorado del imperio familiar Herrera. Su padre había construido una cadena de concesionarios de coches en 3 provincias antes de morir de un infarto cuando Verónica tenía 19 años. Carlos heredó el negocio a los 25 años y rápidamente lo hundió con mala gestión alimentada por la cocaína y contabilidad creativa. Para cuando me casé con Verónica, los concesionarios existían solo en papel, vendidos para pagar deudas. Pero los Herrera mantenían su mansión, su estatus, su actitud condescendiente hacia cualquiera que realmente trabajara para ganarse la vida. Carlos me había despreciado desde el primer día. En nuestra boda, me acorraló cerca de la barra, borracho de whisky y con una sonrisa burlona. Sabes que ella está rebajándose contigo, ¿verdad? Jugando a ser de clase media. Dale 5 años. Se equivocó por 2 años. El divorcio llegó después de que Verónica decidiera que mi pequeño negocio de charlas no era suficiente. Ella quería la vida con la que había crecido. La mansión, el club de campo, los veranos en la costa mediterránea. Cuando no pude proporcionarle eso, volvió a casa con mamá. Su abogado tenía pruebas de una aventura emocional. Correos electrónicos que había enviado a una colega sobre un caso difícil que el equipo legal de Verónica convirtió en algo sórdido. No era verdad. Pero la verdad no importaba. El juez le otorgó la custodia principal. Mi hijo Mateo era mi mundo. Pelo rubio como su madre, pero tenía mis ojos. Agudos, observadores, captando todo. A los 7 años ya mostraba signos del reconocimiento de patrones que corría en mi familia. Me ganó en las damas el mes pasado prediciendo mis movimientos con 3 turnos de anticipación. Los papeles de custodia estaban sobre mi mesa de la cocina. La tinta todavía fresca de la firma del mes pasado. Custodia compartida un fin de semana de cada 2, más días festivos alternados. Mi abogado dijo que tuve suerte de conseguir eso. El abogado de Verónica me había pintado como inestable durante el divorcio, un hombre que no podía proporcionar la misma estabilidad que su adinerada familia. Me tragué mi orgullo y firmé porque conocía la verdad. Mi hijo de 7 años necesitaba a su padre en su vida, aunque fueran solo 48 horas cada vez. Era viernes por la tarde, mi fin de semana con Mateo. Planeaba llevarlo al Museo de Ciencias mañana. Tenían una nueva exposición de robótica. Estaba preparando su cena favorita, macarrones con queso caseros con el queso gourmet que le gustaba, cuando sonó mi teléfono. El número era el reloj inteligente de Mateo, el que le compré para que siempre pudiera contactarme. Mi ritmo cardíaco se disparó incluso antes de responder. Se suponía que no debía llamar durante las semanas de Verónica a menos que fuera una emergencia. Papá. Su voz era pequeña, temblorosa. Mateo, ¿qué pasa, campeón? Estoy en casa de la abuela Gloria. Ellos no me dejan usar el baño. Su respiración se entrecortó. Llevo aguantándome 6 horas.
El tío Carlos sigue dándome agua y me duele. Papá, me duele mucho. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. A través de la línea, escuché risas. La risa distintiva de Carlos, la misma que había usado en mi boda cuando hacía chistes sobre que Verónica se casaba con alguien de clase inferior. Mamá dice que necesito aprender disciplina, susurró Mateo. Cerraron la puerta del baño con llave. El tío Carlos dice que soy un bebé. Más risas, más cerca ahora. Luego la voz de Carlos, arrastrando las palabras. Así es. Dile a papá todo sobre ello. Dile lo débil que es su hijo. Ni siquiera puede aguantarse las ganas de mear como un hombre. La neblina roja que descendió sobre mi visión no era ira. Era algo más frío, más calculado. Mi entrenamiento terapéutico entró en acción. El mismo análisis desapegado que usaba para perfilar clientes difíciles. Carlos estaba borracho. La crueldad estaba escalando. Esta no era la primera vez. Mateo, dije, mi voz calmada y firme. Necesito que seas valiente durante 10 minutos más. ¿Puedes hacerlo? Voy a buscarte ahora mismo. No me dejarán irme. Lo harán. Cogí mis llaves. Quédate en línea conmigo. No cuelgues. Vivía en un modesto apartamento de 2 dormitorios en la ciudad, a 40 minutos de la finca Herrera en la zona residencial. Podía estar allí en 25 si me apresuraba, pero no iba a ir solo y no iba a ir sin preparación. Llamé a Javier Morales mientras me dirigía al garaje. Javier y yo nos conocíamos desde la universidad. Había estudiado prederecho antes de dejarlo para convertirse en detective privado. 1,90 metros, exdefensa universitario, con una cara que gritaba «No te metas conmigo». Más importante aún, tenía licencia para portar armas y me había ayudado con verificaciones de antecedentes de clientes potenciales. «David, ¿qué pasa? Necesito que estés en la mansión Herrera en 20 minutos. Trae tu cámara, tu grabadora y ven preparado». Javier sabía que era mejor no hacer preguntas cuando usaba ese tono. «Voy para allá». Mantuve a Mateo en la línea mientras conducía, hablando con él sobre cualquier cosa. La exposición del museo, su videojuego favorito, el nuevo cómic que había comprado para este fin de semana. Manteniendo su mente alejada del dolor, manteniéndolo enfocado en mi voz. Podía escucharlo gimotear ocasionalmente. Su cuerpo de 7 años luchando con una angustia física que ningún niño debería soportar. En el fondo, escuché la voz de Verónica. «Carlos, quizá deberíamos». «Cállate, Ronnie. El niño necesita aprender. Tu ex lo crió para ser blando». Mis nudillos estaban blancos sobre el volante, pero mi voz permanecía calmada. «Mateo, campeón, casi estoy ahí. 5 minutos más». La finca Herrera se encontraba tras unas verjas de hierro en un barrio de dinero antiguo donde las casas tenían nombres en lugar de números. Villa Rosales. 1.100 metros cuadrados de arquitectura de estilo colonial que Gloria Herrera mantenía como un museo del éxito de su difunto marido. Las verjas estaban abiertas como siempre lo estaban durante las reuniones familiares. Subí por el camino circular de entrada, la grava crujiendo bajo mis neumáticos. El todoterreno negro de Javier se detuvo detrás de mí. Él salió, bolsa de cámara al hombro, su cara mostrando la expresión que reconocía de nuestros días universitarios cuando estaba a punto de golpear a alguien en el campo. «¿Con qué estamos tratando?», preguntó en voz baja. «Abuso infantil. Carlos Herrera torturando a mi hijo de 7 años. Graba todo». La mandíbula de Javier se tensó. «Entendido». La puerta principal estaba sin cerrar. Otra afectación de los Herrera. La idea de que su vecindario era tan seguro que no necesitaban cerrar las puertas. Entré sin llamar. Javier justo detrás de mí. El vestíbulo era exactamente como lo recordaba. Suelos de mármol, una araña de cristal, retratos familiares cubriendo las paredes. Las voces venían del gran salón a la izquierda. Las seguí. La escena en la que entré quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mateo estaba sentado en una silla antigua, lágrimas corriendo por su cara, sus piernas apretadas juntas. Su rostro estaba enrojecido y podía ver el temblor en sus pequeñas manos. Verónica estaba junto a la ventana, brazos cruzados, luciendo incómoda pero sin intervenir. Gloria Herrera estaba sentada en el sofá,
su cabello plateado perfectamente peinado, observando la angustia de su nieto con el mismo desapego frío que siempre me había mostrado. ¿Y Carlos? Carlos estaba de pie frente a Mateo con un vaso de agua, riendo. Su camisa estaba por fuera, sus ojos vidriosos por el alcohol. Su esposa, Jessica Herrera, estaba sentada cerca, mirando su móvil, ocasionalmente mirando hacia arriba con una sonrisa burlona. «Vamos, sobrino», estaba diciendo Carlos. «Un vaso más. Si puedes aguantar otra hora, quizá desbloqueemos el baño». Di un paso dentro de la habitación. «Nos vamos ahora». Todas las cabezas se giraron. La cara de Verónica palideció. La expresión de Carlos cambió de sorpresa a esa sonrisa condescendiente familiar. «Vaya, vaya. Aparece el padre. Esta es la casa de mi madre, Montero. Se supone que no deberías estar aquí durante el tiempo de custodia de Verónica». «Javier», dije en voz baja, «empieza a grabar». Javier sacó su teléfono. Cámara ya funcionando. Grabando. Marca de tiempo, 7:47 de la tarde, viernes. La sonrisa de Carlos vaciló. «No puedes». «Puedo. Este es un estado de consentimiento de una parte. Mateo, ven aquí». Mi hijo se levantó de un salto de la silla, corriendo hacia mí. Lo atrapé sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Enterró su cara en mi pecho y sentí humedad. Si eran lágrimas o el resultado inevitable de lo que le habían hecho, no lo supe ni me importó. «Está bien, campeón», murmuré. «Vamos a llevarte al baño». «El baño está cerrado con llave», dijo Carlos. Esa sonrisa de vuelta. Reglas de la casa. Órdenes de la abuela. Miré a Gloria. Ella encontró mi mirada con frialdad. El niño necesita aprender autocontrol. Verónica está de acuerdo en que esta disciplina es necesaria. ¿Disciplina? Dejé que la palabra colgara en el aire. Luego miré a Verónica. ¿Estuviste de acuerdo con esto? Ella no quiso encontrar mis ojos. «No es. Ha estado teniendo accidentes en el colegio». La terapeuta dijo. «Yo soy terapeuta, Verónica. Obligar a un niño a aguantarse la vejiga durante 6 horas mientras le haces beber agua no es terapia. Es tortura». «No seas dramático», dijo Gloria. «Criamos a 3 hijos de esta manera». «¿Y cómo resultó eso?», interrumpí. «Carlos es un alcohólico que destruyó el negocio de su padre. Verónica no puede tomar una decisión sin pedir tu permiso. Tu hijo menor, ¿cómo se llamaba?» «Roberto. Lo último que supe, estaba en rehabilitación por 3ª vez». La cara de Gloria se puso roja. «¿Cómo te atreves?» «Javier, asegúrate de estar grabando todo esto, especialmente la parte donde admiten haber causado daño conscientemente a un menor». Miré de nuevo a Carlos. «Desbloquea el baño o tiraré la puerta abajo». Carlos extendió los brazos ampliamente. «Adelante. Daños a la propiedad. Te haré arrestar». Sonreí. No fue una sonrisa agradable. «Hazlo, por favor». Me encantaría explicarle a la policía por qué tuve que tirar abajo una puerta de baño para dejar que mi hijo de 7 años orinara después de 6 horas de consumo forzado de líquidos. Estoy seguro de que los agentes que respondan serán muy comprensivos. Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en la cara de Carlos. Jessica levantó la vista de su móvil, sintiendo el cambio en la habitación. «Esto es ridículo», dijo Verónica, finalmente encontrando su voz. «David, estás exagerando». «¿Lo estoy?» «Javier, enfoca la cámara en Mateo». Javier lo hizo. Mi hijo todavía temblaba, su cara manchada de lágrimas y enrojecida por el dolor y la humillación. «Eso es abuso infantil en video», dije en voz baja, junto con audio de todos ustedes admitiéndolo. «Ahora tienen 2 opciones. 1, desbloquean el baño, me dejan llevar a mi hijo, y nunca volvemos a hablar de esto. 2, salgo de aquí, conduzco directo a la comisaría de policía, presento una denuncia y dejo que los servicios de protección al menor y los tribunales de familia se ocupen de esto». «No puedes probar nada», dijo Gloria. Pero su voz titubeó. «Tengo la llamada telefónica de Mateo grabada. Javier tiene los últimos 3 minutos en video. Tendré documentación médica de cualquier trauma físico.
Y Mateo contará su historia a un psicólogo infantil que testificará que este tipo de trato constituye abuso. Hice una pausa. Pero más que eso, ¿cómo creen que se ve esto? Familia adinerada tortura a nieto por diversión. Carlos Herrera, empresario fracasado, descarga sus frustraciones en un niño de 7 años. Esa es una historia que le encantaría a las noticias locales. Sus amigos del club de campo estarían fascinados. La habitación quedó en silencio. Podía ver el cálculo en los ojos de Gloria. La misma evaluación fría que siempre había hecho sobre reputación y posición social. Carlos, desbloquea el baño, dijo en voz baja. Mamá. Ahora. Carlos sacó una llave de su bolsillo, su cara enrojecida de ira y alcohol. Esto no ha terminado, Montero. Lo está, dije, porque si alguna vez, vuelvo a saber que le has levantado la voz a mi hijo, no vendré aquí tranquilamente con un testigo. Los destruiré, a todos ustedes. Y lo haré legalmente, públicamente y permanentemente. Llevé a Mateo al baño que Carlos desbloqueó. Esperé afuera mientras se aliviaba. El sonido de su alivio y llanto suave me partió el corazón. Cuando salió, lo recogí de nuevo, sin importarme que probablemente era demasiado mayor para ser llevado en brazos, sin importarme nada excepto sacarlo de esa casa. Nos vamos, le dije a Javier. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, Verónica gritó: David, espera. Me giré. Ella estaba de pie en el vestíbulo, retorciendo sus manos. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Pensé. Carlos dijo que solo estaba enseñándole. ¿Pensaste? Mi voz fue plana. Escuchaste a nuestro hijo llorar y pensaste que estaba bien. Mi familia sabe de disciplina. Tu familia sabe de crueldad. Hay una diferencia. Ajusté a Mateo en mis brazos. Hablaremos de esto a través de abogados. Si quieres volver a ver a Mateo, aceptarás visitas supervisadas solamente. De lo contrario, solicito la custodia completa el lunes con este video como prueba. Su cara se descompuso. No puedes. Mírame. Salí al aire fresco de la tarde. Javier a mi lado. Mateo se aferraba a mi cuello, su respiración finalmente estabilizándose. ¿Tu casa o la mía?, preguntó Javier. La mía. Necesito documentar su estado. Luego hice una pausa. Luego necesito hacer algunas llamadas. En mi coche, con Mateo abrochado de forma segura en el asiento trasero, miré a mi amigo. Gracias. Cuando quieras. La cara de Javier estaba sombría. David, lo que hicieron. Lo sé. ¿De verdad vas a llevarlos a juicio? Pensé en la risa de Carlos, en la complicidad de Verónica, en la indiferencia fría de Gloria. Pensé en las lágrimas de mi hijo, en su dolor. El tribunal es demasiado bueno para ellos, dije en voz baja. Pero sí, lo usaré si tengo que hacerlo. Ahora mismo, necesito asegurarme de que Mateo esté bien. Luego necesito averiguar exactamente quiénes son realmente los Herrera. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ese tipo de crueldad no viene de la nada. Y Carlos no es solo un borracho. Los borrachos son descuidados. Esto fue calculado. Cerraron una puerta de baño con llave, forzaron el consumo de líquidos y lo cronometraron. Eso es abuso sistemático. Los ojos de Javier se estrecharon. ¿Crees que lo han hecho antes? Sé que lo han hecho. A Mateo, quizá a otros. Y voy a averiguar todo. En mi apartamento, le di a Mateo un baño caliente y lo revisé cuidadosamente. Sin moretones, pero había algo de enrojecimiento que me preocupaba. Documenté todo con fotos, anotando horas y observaciones. Le serví los macarrones con queso que había hecho antes y los comió mecánicamente, todavía callado. Después de que estuvo en mi cama, porque no quería estar solo, me senté en mi salón con Javier y una botella de bourbon. ¿Cuál es el plan?, preguntó Javier. Saqué mi portátil. Investigación. Quiero saber todo sobre los Herrera. Sus finanzas, sus negocios, sus conexiones sociales, todo. ¿Buscas apalancamiento? Busco la verdad. Y sí, apalancamiento. Tecleé la primera búsqueda. Carlos destruyó el negocio de su padre,
pero los Herrera todavía viven como si fueran ricos. ¿De dónde viene el dinero? Quizá Gloria tenía inversiones separadas, dijo Javier. Quizá. O quizá hay algo más. Busqué registros públicos. Empecemos con registros de propiedad. ¿Quién es el dueño de esa mansión? Luego miraremos embargos fiscales, registros comerciales, cualquier cosa pública. Javier abrió su propio portátil. Esto va a llevar toda la noche. Tengo tiempo. No voy a dormir de todas formas. Mientras trabajábamos, comenzó a emerger un patrón. La mansión Herrera estaba hipotecada hasta el límite. Gloria recibía la seguridad social y una pequeña pensión de su difunto marido, pero no era suficiente para mantener la propiedad. Verónica no tenía ingresos. Nunca había trabajado. Carlos se listaba como consultor de negocios, pero su empresa tenía mínimos ingresos declarados y ningún cliente. Entonces, ¿de dónde viene el dinero?, murmuró Javier. Profundicé más. Los registros fiscales mostraban que Gloria había vendido varias propiedades a lo largo de los años, siempre por debajo del valor de mercado al mismo comprador. Una empresa llamada Geraisen Development, S.L. Busqué Geraisen. Empresa fantasma, registrada en un paraíso fiscal. Información mínima disponible. Pero había una demanda. Un ex empleado reclamando despido improcedente. En los archivos judiciales, el empleado alegaba que Geraisen era una empresa pantalla utilizada para fraude de seguros. Fraude de seguros, dije lentamente. Javier levantó la vista. ¿Qué? El marido de Gloria, Martín Herrera, murió de un infarto. Pero antes de eso, había contratado pólizas de seguro de vida masivas. Pólizas que pagaron a Gloria. Busqué el certificado de defunción. 6 meses después de que muriera, Gloria comenzó a vender propiedades a Geraisen con pérdidas. Lavado de dinero o reembolso, dijo Javier. ¿Y si el infarto no fue natural? Eso es un salto considerable, David. ¿Lo es? Martín construyó un negocio exitoso. Carlos lo destruyó en 5 años. ¿Y si Carlos hizo algo para acelerar la muerte de su padre y conseguir el dinero del seguro y el negocio? ¿Y si Gloria lo ayudó? No puedes probar eso. Todavía no. Pero puedo investigar. Y aunque no pueda probar asesinato, puedo probar fraude. Fraude de seguros, evasión fiscal, lo que sea que estén ocultando. Javier se reclinó. Esto ya no es solo sobre custodia, ¿verdad? Pensé en las lágrimas de Mateo, su dolor, su humillación. Pensé en la crueldad en los ojos de Carlos, el cálculo en la expresión de Gloria. No, dije, es sobre asegurarme de que nunca vuelvan a hacerle daño a nadie. El sábado por la mañana llevé a Mateo al doctor Bernardo Blanco, un pediatra de confianza. Bernardo había testificado en casos de custodia antes. Su documentación era exhaustiva e impecable. Examinó a Mateo con suavidad, hizo preguntas cuidadosas y escribió un informe detallado que inmediatamente escaneé y guardé en múltiples ubicaciones. Esto es abuso, David, dijo Bernardo en voz baja mientras Mateo jugaba con juguetes en la sala de espera. El estrés físico es claro, la manipulación psicológica también. Testificaré sobre eso si es necesario. Gracias. Puede que necesite que lo hagas. Bernardo me entregó el informe. También voy a presentar una notificación como informador obligatorio a los servicios de protección al menor. Entiendes que no es opcional. Lo hago. Y lo agradezco. Con el informe de Bernardo en mano, pasé la tarde con Mateo en el Museo de Ciencias según lo planeado, tratando de darle algo de normalidad. Se animó con la exposición de robótica, haciendo preguntas y riendo con las demostraciones. Pero lo pillé mirando por encima del hombro ocasionalmente, como esperando que Carlos apareciera. Esa noche, después de que Mateo estuviera dormido, llamé a mi abogado, Daniel Harding. Era un especialista en derecho de familia que había manejado mi divorcio. Escuchó mi resumen sin interrumpir. ¿Quieres la custodia completa?, dijo Daniel cuando terminé. Custodia completa, visita supervisada solo para Verónica y una orden de alejamiento contra los Herrera. El video y el informe del doctor ayudarán. Pero David, necesitas entender que los jueces son reacios a terminar completamente los derechos de custodia de una madre a menos que haya circunstancias extremas. Lo que le hicieron a Mateo es extremo.
De acuerdo. Pero el abogado de Verónica argumentará que ella no fue la actora principal. Echará a su hermano bajo el autobús, afirmará que trató de detenerlo pero fue anulada por su madre. Ella se quedó allí y miró. Lo sé, y argumentaremos eso. Pero prepárate para una pelea. Los Herrera tienen recursos. Yo también. Dinero, información. Están ocultando algo, Daniel. Crímenes financieros, posiblemente peor. Voy a encontrarlo. Y cuando lo haga, voy a usarlo. Daniel estuvo callado un momento. David, ten cuidado. Si vas tras ellos ilegalmente. Todo lo que estoy haciendo es legal. Registros públicos, investigadores con licencia, investigación legítima. No estoy rompiendo ninguna ley. Simplemente no cruces la línea. Perderás a Mateo si lo haces. Después de colgar con Daniel, abrí mi portátil de nuevo. Javier había enviado más investigación. Registros financieros que había obtenido a través de canales legales. Archivos corporativos. Archivos de periódicos. Comencé a construir una línea de tiempo. 1998. Martín Herrera compra 3 concesionarios de coches. El negocio prospera. 2003. Martín contrata un seguro de vida de 4,5 millones de euros. Nombra a Gloria como beneficiaria. 2005. Martín muere de infarto a los 58 años. La autopsia muestra niveles elevados de potasio atribuidos a evento cardíaco. 2006. Gloria recibe el pago de 4,5 millones. Carlos se hace cargo del negocio. 2007 a 2011. El negocio declina drásticamente. Los concesionarios se venden con pérdidas significativas. 2012. Gloria comienza a vender propiedades a Geraisen Development. 2015 presente. Los Herrera mantienen un estilo de vida inconsistente con ingresos declarados. La línea de tiempo planteaba preguntas. ¿Por qué un hombre sano de 58 años moriría repentinamente de un infarto? El potasio elevado podía ser natural o podía ser inducido. El cloruro de potasio era indetectable en autopsias si no lo buscabas específicamente. Pero eso fue hace 17 años. Incluso si tenía razón, probarlo sería imposible a menos que hubiera un testigo. Pensé en la estructura familiar Herrera. Martín y Gloria habían tenido 3 hijos. Carlos, Verónica y Roberto. Roberto, el menor, actualmente en su tercera estancia en rehabilitación. ¿Qué había llevado a Roberto a la adicción? Disfunción familiar ciertamente, pero quizá algo más específico. Quizá culpa. Quizá conocimiento. Busqué información de Roberto. Estaba en un centro llamado Pinos Serenos en el norte. 48 años, con un historial de adicción a la cocaína y al alcohol que se remontaba a sus 20 años. Su primera rehabilitación había sido en 2006, justo después de la muerte de su padre. Cronometraje interesante. Hice una nota para contactar a Roberto. Si alguien conocía los secretos familiares Herrera, sería la oveja negra que había pasado 20 años tratando de olvidarlos. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Señor Montero, una voz de mujer, profesional. Soy Linda Chun de Servicios de Protección al Menor. Llamo con respecto al informe presentado por el Dr. Bernardo Blanco sobre su hijo, Mateo Montero. Sí, estaba esperando su llamada. Necesito programar una visita domiciliaria y una entrevista con Mateo. Dada la naturaleza de las alegaciones, estamos tratando esto como un caso prioritario. ¿Está disponible mañana? Absolutamente. Programamos la visita para el domingo por la tarde. Después de colgar, sentí una sombría satisfacción. Las ruedas estaban girando. Servicios Sociales investigaría. Daniel presentaría la solicitud de modificación de custodia de emergencia. Y los Herrera tendrían que defender sus acciones en el tribunal. Pero el tribunal era lento. La justicia era incierta. Y yo quería más que solo una victoria legal. Quería que sintieran lo que Mateo había sentido. Quería que entendieran las consecuencias de su crueldad. Quería destruirlos, no solo derrotarlos. E iba a hacer que eso sucediera. La visita de Servicios Sociales del domingo fue exactamente como esperaba. Linda Chun fue exhaustiva y amable con Mateo, quien le contó todo con detalles desgarradores. Ella me entrevistó,
Revisó el informe médico de Bernardo y el video de Javier y tomó notas cuidadosas. Antes de irse, me dijo que visitaría la residencia Herrera también y que presentaría sus hallazgos ante el Tribunal de Familia. El lunes por la mañana, Daniel presentó una moción de emergencia para modificación de custodia y una orden de alejamiento temporal contra Carlos Herrera. Para el lunes por la tarde, el abogado de Verónica había llamado con una oferta de acuerdo. Verónica aceptaría visitas supervisadas si yo retiraba la solicitud de orden de alejamiento y no presentaba cargos criminales. Diles que no, le dije a Daniel. Custodia completa, visitas supervisadas, y Carlos no se acerca a menos de 500 metros de Mateo. No negociable. No aceptarán. Entonces nos vemos en el tribunal. Y Daniel, asegúrate de que la prensa local sepa sobre la audiencia. Registro público, interés público. Daniel se rió sombríamente. Estás jugando duro. Torturaron a mi hijo. Esto es contenerme. El martes recibí una llamada amenazante del propio Carlos. Estás destruyendo esta familia, Montero, arrastraba las palabras. Bebiendo antes del mediodía, noté. ¿Estoy feliz ahora? Pregúntame otra vez cuando estés esposado. ¿Crees que eres tan listo? ¿Crees que puedes entrar en nuestras vidas, sí? No entré en vuestras vidas. Verónica me trajo. Luego todos vosotros pasasteis 10 años tratándome como basura. Lo toleré por su bien. Pero tocaste a mi hijo. Le hiciste daño. Y ahora vas a pagar por eso. No puedes. Puedo. Y lo haré. Esto es solo el principio, Carlos. Para cuando termine contigo, desearás haber desbloqueado esa puerta del baño. Colgué antes de que pudiera responder. Luego llamé a Javier. Necesito un favor. Quiero vigilancia en la casa Herrera. Cámaras, audio si puedes manejarlo legalmente. Quiero saber quién entra y sale. Eso es caro. Pagaré. Simplemente hazlo. David, ¿qué estás planeando? Justicia. Del tipo que los tribunales no entregarán. Javier estuvo callado. No hagas nada estúpido. No haré nada ilegal. Pero estúpido. Carlos Herrera está a punto de descubrir exactamente lo listo que puedo ser. La audiencia de custodia estaba programada para dentro de 2 semanas. En ese tiempo, trabajé metódicamente. Contraté a Javier para realizar vigilancia completa. Revisé cada pieza de información que pude encontrar sobre los Herrera. Y comencé a hacer conexiones. Geraisen Development, S.L., la empresa que compraba las propiedades de Gloria, era propiedad de un hombre llamado Saúl Oneal. Oneal tenía antecedentes penales. Fraude de seguros de los años 90. Cumplió 3 años en prisión federal. Después de su liberación, había comenzado Geraisen e hizo una carrera comprando propiedades en dificultades, reclamando daños excesivos y cobrando pagos de seguros. Si Gloria estaba trabajando con Oneal, era cómplice de fraude. Y si Carlos sabía, dado su papel en las finanzas familiares, él también era cómplice. Necesitaba pruebas. No solo registros públicos, sino evidencia real del fraude. Eso significaba entrar en su operación. Lo que significaba acercarme a alguien del círculo. Jessica Herrera, la esposa de Carlos, era el eslabón débil. Se había casado con la familia hace 5 años, una excamarera de cóctel que había visto a Carlos como su boleto a la riqueza. Pero la riqueza era una ilusión. Y basándome en el material de vigilancia que Javier recopiló, Jessica estaba descontenta. Discutía con Carlos frecuentemente. Salía de la casa durante horas. Y se reunía regularmente con un hombre que definitivamente no era su marido en un hotel del centro. Una aventura. Apalancamiento perfecto. Hice que Javier consiguiera fotos. Claras, innegables fotos de Jessica y su acompañante. Un hombre más joven, musculoso, claramente no pagando por la habitación del hotel él mismo. Luego preparé mi enfoque. El miércoles por la tarde seguí a Jessica a su cita regular en un salón de manicura de lujo. Esperé hasta que terminó, luego la intercepté en el aparcamiento. Señora Herrera. Jessica. Se giró, sobresaltada, luego me reconoció. Su cara se endureció. No tengo nada que decirte. Está bien. Tengo algo que mostrarte.
Le enseñé mi teléfono con una de las fotos de Javier. Bonito hotel. El Gran View, ¿verdad? Tienen un excelente servicio de habitaciones. Su cara palideció. ¿Dónde conseguiste? Relájate. No estoy interesado en tu aventura. Estoy interesado en lo que sabes sobre los negocios de Carlos. No sé nada. Sí, lo sabes. Has estado casada con él durante 5 años. Sabes sobre Horizon Development, sobre el fraude de seguros, sobre cualquier esquema que los Herrera estén usando para mantener su estilo de vida. Guardé mi teléfono. Esta es la situación. Voy a hundir a los Herrera. Expondré su fraude, su abuso, todo. Puedes hundirte con ellos o puedes ayudarme y salir limpia. Jessica miró alrededor nerviosamente. Carlos me mataría. Carlos va a tener problemas más grandes que tú. La elección es simple. Lealtad a una familia que te trata como basura o autopreservación. Se mordió el labio. ¿Qué quieres? Información. Documentos. Correos electrónicos. Conversaciones grabadas. Cualquier cosa que pruebe lo que están haciendo. Y si me das esto, borraré las fotos. Haré algo mejor que eso. Me aseguraré de que cuando todo esto se haga público, estés posicionada como una víctima que cooperó con las autoridades. Jessica Herrera, la mujer valiente que expuso los crímenes de su marido. Saldrás pareciendo comprensiva, quizá incluso heroica. Y la aventura se queda entre nosotros a menos que se vuelva relevante para el caso, lo cual dudo. Me estudió durante un largo momento. De verdad los odias, ¿verdad? No. El odio es lo que ellos hacen. Yo simplemente creo en las consecuencias. Jessica sacó su teléfono. Tengo copias de todo. Carlos es demasiado arrogante para ocultar sus archivos adecuadamente. Declaraciones fiscales, correos con Oneal, incluso algunas grabaciones de él y Gloria discutiendo los pagos de seguros. Levantó la vista. He estado planeando dejarlo de todas formas. Esto solo acelera mi cronograma. Mujer inteligente. No lo suficientemente inteligente como para evitar casarme con él en primer lugar. Tocó su pantalla. Te enviaré todo. Pero quiero inmunidad por escrito antes de testificar sobre cualquier cosa. Haré que mi abogado redacte un acuerdo. Trabajas con las autoridades, proporcionas evidencia contra Carlos y Gloria, y sales con inmunidad, más un acuerdo de divorcio favorable. Trato hecho. Me envió los archivos allí mismo en el aparcamiento. Cientos de documentos, correos electrónicos, grabaciones de audio. Mientras los veía descargarse a mi almacenamiento en la nube cifrado, sentí que las piezas encajaban en su lugar. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Jessica. Quiero decir, sé que lo que Carlos le hizo a tu hijo fue horrible, pero esto parece más que solo venganza. Pensé en cómo responder. Mi hijo tiene 7 años. Le hicieron daño porque pudieron. Porque pensaron que no habría consecuencias. Si dejo que eso quede así, ¿qué le enseña eso? ¿Que la crueldad gana? ¿Que el poder triunfa sobre la justicia? Negué con la cabeza. No. Va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Que los monstruos no pueden esconderse detrás del dinero y el estatus. Que su padre siempre lo protegerá. Jessica asintió lentamente. Espero que los destruyas. Lo haré. Esa noche me senté con Javier en mi apartamento, revisando los archivos de Jessica. La evidencia era condenatoria. Kenny y Oneal habían estado ejecutando estafas de seguros durante años, comprando propiedades dañadas a través del nombre de Gloria, reclamando daños excesivos, cobrando pagos de seguros, luego vendiendo las propiedades con beneficio. Habían ganado millones, todo cuidadosamente blanqueado a través de empresas pantalla y cuentas en el extranjero. Pero había más. Correos de 2005, justo antes de la muerte de Martín Herrera. Carlos discutiendo el seguro de vida de su padre. ¿Cómo resolverá todos nuestros problemas? Gloria respondiendo que la salud de Martín está declinando, aunque los registros médicos de Martín mostraban que estaba en perfecta salud. Y luego un correo de Carlos a alguien llamado Dr. Vince. Asegúrate de que parezca natural. Infarto, nada sospechoso. Dr. Vince. Busqué el nombre contra las juntas de licencias médicas. Dr. Vince Shepard.
Un médico que había perdido su licencia en 2007 por recetar medicamentos innecesarios y falsificar registros médicos. Última dirección conocida, fallecido en 2010. Sobredosis. Callejón sin salida. Literalmente. Pero el correo era suficiente para plantear serias preguntas. Esto es conspiración para cometer asesinato, dijo Javier en voz baja. Es un correo que podría interpretarse de esa manera. Corregí. No es suficiente para cargos criminales. Pero es suficiente para destruir su reputación, especialmente combinado con el fraude. ¿Cuál es el plan? Me recliné, pensando. Vamos al grupo de delitos económicos de la Policía Nacional. Les damos todo sobre el fraude de seguros. Eso es jurisdicción nacional y es hermético. Mientras investigan eso, filtro la conspiración de asesinato a la prensa. Dejo que la opinión pública destruya lo que la ley no puede probar. Eso es tierra quemada, David. Torturaron a mi hijo. Tierra quemada es misericordioso. La Policía Nacional estaba interesada. El agente Pedro Becker, un veterano de la División de Delitos Económicos, revisó nuestra evidencia e inmediatamente abrió una investigación. No pudo comentar sobre la conspiración de asesinato. Demasiado antigua, demasiado difícil de probar. Pero el caso de fraude era sólido. Necesitaremos el testimonio de la señora Herrera, dijo Becker. Está dispuesta. Haré que su abogado te contacte. ¿Y está haciendo esto por qué? Porque le hicieron daño a mi hijo. Y porque la ley debe aplicarse por igual a todos, ricos o pobres. Becker me estudió. No está haciendo esto por dinero. No está tratando de conseguir un acuerdo. Genuinamente quiere verlos procesados. Quiero verlos en prisión donde pertenecen. Asintió. Entonces haremos que eso suceda. La audiencia de custodia llegó antes de que la policía pudiera moverse. Verónica apareció con una nueva abogada, una tiburona llamada Rita Connors, que trató de pintarme como vengativo e inestable. Pero Daniel tenía nuestra evidencia. El informe médico de Bernardo. El video de Javier. Los hallazgos de servicios sociales que sustanciaban el abuso. Y testigos de carácter que testificaron sobre mi idoneidad como padre. La jueza escuchó ambos lados. Luego pidió hablar con Mateo en su despacho. 30 minutos después, emergió con mi hijo, cuya mano sostenía con suavidad. Después de revisar la evidencia y hablar con el menor, dijo la jueza Sara Ortiz, este tribunal determina que los eventos del viernes por la tarde constituyen abuso y negligencia infantil. Se encuentra que la señora Montero falló en su deber de proteger a su hijo del daño. En consecuencia, se otorga la custodia física y legal completa al señor Montero. La señora Montero tendrá visitas supervisadas de 2 horas por semana en un lugar aprobado por el señor Montero. Además, se emite una orden de alejamiento contra Carlos Herrera, Gloria Herrera y Jessica Herrera, prohibiendo cualquier contacto con el menor. Hizo una pausa consultando sus notas. Además, la evidencia sugiere posible fraude criminal. Este tribunal remite este asunto a la Fiscalía para investigación sobre posibles cargos bajo los estatutos de fraude. Señorita Herrera, señora Montero, debería consultar con un abogado de defensa criminal. El mazo golpeó. El rostro de Verónica se puso ceniciento. Su abogada inmediatamente comenzó a argumentar para apelar, pero la decisión de la jueza fue definitiva, al menos por ahora. Tomé la mano de Mateo. Me miró con esos ojos agudos y susurró, «¿Nos vamos a casa ahora, papá?» «Sí, campeón. Nos vamos a casa». Mientras salíamos del juzgado, los reporteros estaban esperando. Alguien les había avisado, probablemente la oficina de Daniel. Di una breve declaración sobre justicia para niños abusados, evitando cuidadosamente especificaciones que pudieran perjudicar la investigación de la policía, pero me aseguré de mencionar el apellido Herrera, plantando semillas de duda en la conciencia pública. Esa noche, las noticias locales emitieron la historia. Familia prominente acusada de abuso infantil, padre gana custodia. Era el comienzo del fin para la posición social de los Herrera. 3 días después, agentes de la Policía Nacional allanaron la mansión Herrera con órdenes judiciales. Incautaron ordenadores, documentos, registros financieros. Carlos fue arrestado por cargos federales de fraude. Gloria, demasiado vieja y frágil para arresto inmediato,
Fue citada con una orden judicial. Jessica, fiel a su palabra, testificó ante un gran jurado. Su testimonio, combinado con la evidencia documental, llevó a acusaciones por fraude de seguros, blanqueo de dinero y evasión fiscal. La prensa tuvo un festín. Dinastía caída. Imperio familiar Herrera construido sobre fraude. Las páginas de Sociedad que una vez habían presentado a Gloria en galas benéficas ahora mostraban fotos de su mansión siendo registrada por agentes. Pero no estaba satisfecho. Carlos y Gloria irían a prisión. Sí. ¿Pero qué hay de la muerte de Martín? ¿Qué hay de 17 años de sospecha y preguntas sin respuesta? Necesitaba a Roberto. La oveja negra. El adicto. El que podría haber visto algo, sabido algo. Llamé a Pinos Serenos y pedí hablar con Roberto Herrera. Roberto aceptó reunirse conmigo en un restaurante a medio camino entre su centro y la ciudad. Conduje un sábado gris por la tarde, dejando a Mateo con Javier para el día. El restaurante era un sitio de camioneros, todo cromo y fórmica y café que sabía como si hubiera estado reposando desde los años 80. Roberto estaba esperando en un reservado del fondo. 48 años, pero pareciendo 60. Pelo ralo, los capilares rotos reveladores del alcoholismo a largo plazo. Sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba su taza de café. «Señor Montero», dijo mientras me deslizaba en el reservado frente a él. «He estado siguiendo las noticias. Aprecio que te reunieras conmigo». No podía creerlo cuando supe que Carlos fue arrestado. Mamá también. Se rió amargamente. En realidad, eso es mentira. Podía creerlo absolutamente, sorprendido de que tardara tanto. «Roberto, necesito preguntarte sobre la muerte de tu padre». Sus manos se quedaron quietas. «¿Por qué?» Saqué mi teléfono y le mostré el correo entre Carlos y el Dr. Shepard. «Porque creo que no fue natural». Roberto leyó el correo, su cara palideciendo. Luego dejó su café y miró por la ventana durante un largo momento. «Tenía 24 años cuando papá murió», dijo finalmente. «Recién salido de la universidad, trabajando en el concesionario. Papá me estaba preparando para hacerme cargo eventualmente. No a Carlos. Carlos era el mayor, pero papá no confiaba en él. Dijo que era demasiado impulsivo, demasiado codicioso». «¿Qué pasó?» Papá tuvo una pelea con Carlos y mamá sobre dinero, sobre el negocio. Carlos quería expandirse, asumir deuda, hacer inversiones arriesgadas. Papá se negó. La pelea se puso fea. Carlos salió furioso. La voz de Roberto bajó. 3 días después, papá tuvo su infarto. ¿Sospechaste algo? No quería hacerlo, pero sí. Papá estaba sano. Hacía ejercicio todos los días, cuidaba su dieta. Y luego de repente muerto a los 58. Negó con la cabeza. Hice preguntas. Mamá me cerró la boca. Carlos me dijo que estaba siendo paranoico. Empecé a beber para lidiar con la culpa de no presionar más fuerte. La culpa de sospechar que tu madre y hermano cometieron asesinato. Roberto se estremeció. Nunca dije eso en voz alta. Nunca me permití pensarlo claramente. Pero sí. Busqué los registros del Dr. Shepard. Recetó medicación a tu padre en las semanas antes de su muerte. Medicación que papá no necesitaba. ¿Qué tipo de medicación? Suplementos de potasio. Dosis grandes. Supuestamente para una condición cardíaca de la que el cardiólogo regular de papá no tiene registro. Roberto cerró los ojos. Dios mío. El exceso de potasio puede causar paro cardíaco. Es casi imposible de detectar en una autopsia a menos que lo busques específicamente. Y el Dr. Shepard perdió su licencia 2 años después por falsificar registros. Lo mataron. La voz de Roberto fue apenas un susurro. Mi madre y hermano mataron a mi padre por el dinero del seguro. No puedo probarlo. No más allá de duda razonable. El Dr. Shepard está muerto. La autopsia tiene 17 años. Pero lo creo. Y creo que tú también lo crees. Roberto me miró con ojos atormentados. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Lo que sea que recuerdes, lo que sea que viste. Para el registro. Para la policía. Nunca serán condenados por el asesinato de papá.
Ya me lo dijiste tú mismo, no hay pruebas. Pero sabrán que yo sé, que tú sabes, que el mundo sospecha. Y ese conocimiento, esa duda, ese estigma, lo seguirá por el resto de sus vidas. Me incliné hacia adelante. Carlos va a prisión por fraude. Cuando salga, si sale, será un criminal convicto con una nube de sospecha de asesinato sobre su cabeza. Gloria morirá sabiendo que su legado está destruido. Eso es justicia, aunque no sea una condena. Roberto estuvo callado durante mucho tiempo. Luego sacó su teléfono. «Tengo algo», dijo. «Lo he tenido durante 17 años. Nunca supe qué hacer con ello». Me mostró un archivo de video. Fecha, octubre de 2005. Una semana antes de la muerte de Martín. El video mostraba a Martín Herrera en su despacho casero grabando lo que parecía una confesión o un testamento. «Si estás viendo esto», dijo la voz de Martín, «algo me ha pasado. Necesito que sepas que he descubierto algo sobre Carlos y Gloria. Irregularidades financieras en el negocio. Documentos que sugieren que han estado robando de los concesionarios. Los confronté esta noche. Carlos me amenazó. Dijo que me arrepentiría de no darle el control». El video se cortó abruptamente. «Papá me envió esto el día antes de morir», dijo Roberto. «Email con instrucciones de verlo si algo le pasaba. Era demasiado asustado para hacer algo con ello. Demasiado joven, demasiado débil. Lo enterré y traté de olvidar. ¿Puedo tener una copia?». Roberto la envió inmediatamente. «Esto ayudará. Establece motivo y conciencia de culpabilidad. Combinado con todo lo demás, pinta un cuadro. No suficiente para cargos de asesinato, pero suficiente para el tribunal de la opinión pública». Roberto asintió lentamente. «Bien. Se merecen todo lo que les viene. Una cosa más. ¿Estarías dispuesto a testificar sobre lo que presenciaste? Las peleas, el momento sospechoso, el video de papá. Si ayuda a enterrarlos, absolutamente». Hablamos durante otra hora. Roberto me contó todo. La dinámica familiar. La crueldad de Carlos creciendo. La manipulación fría de Gloria. La forma en que lo habían excluido cuando empezó a hacer preguntas sobre la muerte de Martín. Para cuando nos despedimos, tenía un cuadro completo de la podredumbre de la familia Herrera. Y sabía exactamente cómo terminar esto. El juicio por los cargos de fraude tardó 6 meses en prepararse. Durante ese tiempo, los abogados de Carlos y Gloria lucharon duro, pero la evidencia era abrumadora. El testimonio de Jessica, los documentos, los registros financieros. Todo pintaba un cuadro claro de conspiración y robo. El juicio en sí fue un circo mediático. Asistí cada día, Mateo a salvo en el colegio o con Javier. Vi cómo Jessica testificó, cómo agentes de la policía explicaban el rastro del dinero, cómo la arrogancia de Carlos finalmente se derrumbó bajo el contrainterrogatorio. En el 10º día del juicio, Daniel me llamó con noticias. «Verónica quiere hablar». Nos reunimos en una cafetería. Territorio neutral. Ella se veía demacrada, 10 kilos más delgada, su pelo sin brillo. La mujer que una vez se había enorgullecido de las apariencias se veía rota. «He perdido todo», dijo sin preámbulos. «Mi familia va a prisión. No tengo dinero. La herencia de papá está siendo incautada. Apenas veo a mi hijo». Me miró con ojos enrojecidos. «Ganaste». No se trataba de ganar. ¿Verdad que no? Nos destruiste. No, os destruisteis vosotros mismos. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Ella estuvo callada un momento. Siento lo que le pasó a Mateo. Debería haberlo protegido. Sí, deberías. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Pensé en esa pregunta cuidadosamente. No lo sé, pero no necesito perdonarte para coparentar eficazmente. Mateo se merece conocer a su madre. Si su madre puede ser la persona que él necesita. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres estar en su vida, necesitas demostrar que has cambiado. Terapia. Cortar lazos con Carlos y Gloria completamente. Construir tu propia vida. Haz eso y podemos hablar sobre expandir las visitas. Asintió lentamente. Lo intentaré.
No lo intentes. Hazlo. Por Mateo. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. Carlos recibió 15 años en prisión. Gloria, dada su edad y salud, recibió 8 años con recomendación de ubicación en centro médico. Mientras los llevaban esposados, Carlos me miró a través de la sala. Sostuve su mirada con firmeza. Sin triunfo, sin regodeo. Solo la certeza de que se había hecho justicia. Fuera del juzgado, los reporteros se arremolinaron. Di una breve declaración agradeciendo a la policía y al jurado, luego añadí, este caso trata de más que crímenes financieros. Trata de responsabilidad. Ninguna familia, por prominente que sea, está por encima de la ley. Y ningún niño debería sufrir abuso en silencio. Esa noche me senté con Mateo y le expliqué lo que había pasado en términos apropiados para su edad. El tío Carlos y la abuela hicieron cosas malas. Le dije, lastimaron a gente, incluido tú. Ahora tienen que irse por un tiempo para pensar en lo que hicieron. ¿Van a la cárcel?, preguntó Mateo. Sí. Bien. Su voz fue práctica, sin malicia, solo la lógica simple de un niño de 7 años que entendía las consecuencias. Fueron malos conmigo. Lo fueron. Y estuvo mal. Pero estás a salvo ahora. Lo sé, papá, porque tú me proteges. Lo atraje hacia un abrazo, sintiendo el peso de todo por lo que habíamos pasado. Siempre, campeón. Siempre. 3 meses después recibí una llamada de Roberto. Había estado sobrio durante 120 días, asistiendo a reuniones regularmente, trabajando a través de su trauma en terapia. Quería agradecerte, dijo, por darme el coraje de finalmente contar la verdad sobre nuestra familia. Encontraste ese coraje tú mismo. Yo solo proporcioné una oportunidad. Aún así, estoy pensando en escribir un libro sobre papá, sobre crecer en esa familia. Sobre todo, ¿estarías bien con eso? Es tu historia, Roberto. Cuéntala como necesites. El libro salió un año después. La jaula dorada, Crecer Herrera. Fue un bestseller. Una acusación demoledora de las dinámicas familiares tóxicas, el abuso y el precio de los secretos. Roberto donó todos los ingresos a organizaciones que luchan contra el abuso infantil. Jessica se divorció de Carlos mientras estaba en prisión y se mudó a la costa. Lo último que supe, estaba trabajando como defensora de víctimas, ayudando a otras mujeres a escapar de relaciones abusivas. Verónica completó un año de terapia intensiva y lentamente reconstruyó su relación con Mateo. Consiguió un trabajo, su primero, como contable para una pequeña organización sin ánimo de lucro. Nunca volvería a ser rica, pero parecía más feliz, más fundamentada. Mateo la veía cada fin de semana ahora, sin supervisión. Y aunque me mantenía vigilante, ella parecía genuinamente cambiada. En cuanto a mí, reconstruí mi consulta. Los clientes que se habían ido durante el drama del divorcio volvieron, impresionados por cómo había manejado la situación Herrera. Me hice conocido como alguien que luchaba por la justicia, que no se echaba atrás, que protegía a los vulnerables. Pero más importante, era el padre de Mateo a tiempo completo, permanente, indiscutible. Entrenaba su equipo de fútbol, ayudaba con los deberes, asistía a cada evento escolar. Le enseñé ajedrez y lo vi ganarme con estrategias que nunca había visto venir. Le mostré que la fuerza no trataba de crueldad. Trataba de defender lo correcto, incluso cuando era difícil. Una tarde, 2 años después de esa horrible llamada telefónica, Mateo y yo estábamos sentados en el sofá viendo una película. Durante un anuncio, me miró. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». Ese día cuando te llamé de casa de la abuela, ¿cómo supiste qué hacer? Pensé en cómo responder. No lo sabía. No del todo. Pero sabía que tenía que protegerte. Todo lo demás, la investigación, el juicio, todo vino de ese simple hecho. Eres mi hijo y siempre lucharé por ti. Porque me quieres. Porque te quiero. Y porque era lo correcto. Asintió pensativamente, luego volvió a la película. Unos minutos después dijo en voz baja, «Me alegro de que seas mi papá». Lo atraje más cerca.
Me alegro de que seas mi hijo. Más tarde esa noche, después de que Mateo estuviera dormido, me quedé en su puerta viéndolo respirar pacíficamente. Sin pesadillas ahora. Sin miedo. Solo un niño feliz que sabía que era amado y protegido. Carlos Herrera estaba en el tercer año de su condena, sus apelaciones agotadas. Gloria había muerto en prisión 6 meses atrás, su salud finalmente fallando. La mansión Herrera había sido vendida en subasta, los ingresos yendo a restitución para sus víctimas de fraude. La familia que había parecido tan poderosa, tan intocable, se había ido. Destruida no por violencia o venganza ilegal, sino por sus propias acciones saliendo a la luz. Por la simple aplicación de ley y consecuencias. Y en algún lugar de los escombros, un niño de 7 años había aprendido que su padre movería cielo y tierra para mantenerlo a salvo. Que la crueldad no ganaba. Que la justicia, aunque a veces lenta, era real. ¿Qué le importaba? Esa era mi victoria. No las sentencias de prisión o la ruina financiera, sino el sueño pacífico de Mateo. Su confianza. Su conocimiento de que importaba. Todo lo demás eran solo detalles. Cerré su puerta en silencio y fui a mi propia habitación. Mañana iríamos al parque, quizá a tomar un helado. Solo disfrutar de ser padre e hijo. El pasado estaba resuelto. El futuro era nuestro. Y eso era exactamente como debía ser. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias como esta.